Bienvenidos sean todos en este primer episodio del año. Esperamos que sea un año de bendiciones para ustedes y para sus seres queridos. Agradecemos todo el apoyo que le han brindado a este proyecto este año que acaba de terminar y de verdad, mil gracias. Una amiga de nuestro canal que nos escribe continuamente ha preguntado por mi nombre. Me dice que se le hace más fácil dirigirse al canal por medio de un nombre con una persona que se siente más cercana. Me di cuenta que me presenté con ustedes una vez por allá en la segunda, tercera temporada, no recuerdo, pero no lo he vuelto a hacer. Así que si alguien más tiene la duda, me puede llamar Grillo. Mi nombre real es Miguel y en mis redes sociales me pueden encontrar así como Grillo Villegas. Facebook o no tengo muchas redes sociales, TikTok, así que háganlo con confianza. El día de hoy escucharemos una historia muy interesante que nos narra una madre que vive una situación muy peculiar junto a su hijo. En los comentarios de los videos he leído en más de una ocasión que es muy feo cuando a los niños no se les cree, cuando los niños se dirigen a los adultos y les dicen que algo les está pasando, pero a veces el ajetreo del día a día no nos permite poner nuestra atención a lo que debemos prestar atención. La trampa de la adultez muchas veces la terminan pagando nuestros hijos, nuestros seres cercanos, los más pequeñitos. El consejo de hoy es simplemente que no dejemos pasar lo que nuestros allegados nos digan. La mayoría de las veces puede parecer que son cosas sin importancia, pero ellos se sienten bien al ser escuchados. ¿Y por qué no? Quizás en una de esas, lo que pueda decir un niño, lo que nos diga entre la plática de su día a día en el colegio y lo que pasó en su capítulo favorito de su caricatura, puede salvarnos de pasar un mal rato. Estemos atentos a nuestros alrededores y a esas señales silenciosas que ocurren todo el tiempo. Sin quitarles más tiempo y pasando, como decía mi abuelo, a lo que te truje chencha, los invitamos a tomar asiento junto a nosotros, a relajarnos un rato y salir de la rutina diaria, a empezar con buen ánimo este año. Esa misma rutina que ya hablamos, la que no nos permite poner atención, dejémosla un poco de lado y escuchemos esta historia que se cuenta aquí en La Orilla del Miedo. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. En caso de que escojan nuestra historia para su canal, deseamos que la disfruten, usted y todas las personas que como nosotros escuchamos La Orilla del Miedo. Todo empezó, según mi hijo y yo, en el momento de mi separación. Ni siquiera daré detalles al respecto, no son importantes. El caso es que me separé de mi pareja, teníamos ya cerca de 14 años juntos, pero hay cosas que no tienen solución y terminamos separándonos. Él no quería que así fuera, pero yo sí. Por esto es que fui yo quien tuvo que salir de casa. Un día en la mañana, junto a mi hijo de 4 años, tomamos un poco de ropa, subimos a mi automóvil y nos fuimos a buscar un departamento para empezar esta nueva etapa de nuestras vidas. No tenía ni idea de lo difícil que es encontrar un departamento donde permitan tener hijos, especialmente para una madre soltera. Supongo que debe ser por cuestiones de prevención a que no te puedan pagar o no sé cuál sea el caso, pero batallamos mucho para encontrar un lugar. El dinero en mi caso no era un problema, gracias a Dios. Así que tarde o temprano encontramos un lugar, no muy grande, pero sí muy bien equipado, era justo lo que necesitábamos. La niñera de mi hijo nos siguió hasta el nuevo departamento. Yo me iba a trabajar temprano y no modifiqué los horarios de mi hijo. Su padre, cuando se dio cuenta de que era una separación definitiva, entró en negociaciones conmigo rápidamente y logramos llegar a un acuerdo de visitas para que viera a nuestro hijo. Un acuerdo que no tenía ni horas ni días. Cuando él quisiera podría verlo, siempre y cuando no rompiera nuestra rutina. A los dos nos convenía, y no era nuestra intención seguir peleando. Lamentablemente, al tiempo mi situación financiera se vio más apretada, por lo que tuve que durar más tiempo en mi trabajo para generar más ingresos. La niñera me ayudó con eso y todos nos ajustamos rápidamente. Cuando yo llegaba de trabajar ya era algo tarde.
Mi hijo estaba lleno de energía, pero la niñera se veía cansada. Los juguetes estaban por toda la casa y eso que ella era muy atenta para guardar cosas, pero supongo que al final del día la energía de mi hijo la derrotaba. Mi casa parecía campo de guerra. Entre yo y mi hijo nos ponemos a levantar sus carritos, sus cobijas, bloques de construcción, muñecos. A él le encantaban los muñecos de peluche. Jugaba mucho con ellos. Para esas fechas ya habíamos traído la mayoría de nuestras cosas. Casi toda nuestra ropa y casi todos los juguetes y accesorios personales estaban en nuestro nuevo departamento. En cajas, ¿no? Pero ahí estaban. Había algunas cosas que aún no desempacábamos, que estaban ahí guardadas. Y una de las cosas que teníamos todavía en caja eran los juguetes de mi hijo. Así que era entendible que él sacara casi todos los juguetes para poder buscar uno en específico. Debía de sacar muchos y pues yo entendía el desorden. Pero en la tarde, que yo llegaba del trabajo, sinceramente era muy cansado llegar a guardar cosas todavía. Así que empecé una especie de juego o rutina con mi niño, donde yo me sentaba en la mesa y le señalaba un juguete, por ejemplo un carro, y le preguntaba: ¿a qué jugaste con ese carrito? Y él me decía: no, pues este carro le di por aquí y por allá, muy interesante, ahora ponlo en su lugar. Y así me iba uno por uno hasta que guardábamos todos. Pero sinceramente yo le ponía poca atención. A veces aún llegaba a tener que cocinar y mi energía estaba totalmente dividida y mermada. Así terminaba la mayoría de mis días. Es exactamente por este motivo que no me di cuenta. Que los juegos que tenía mi hijo con sus juguetes ya no eran iguales. Habían empezado a cambiar, pero no con todos. Por ejemplo, los carros los seguía usando igual. Los colores no tenía problema, las pelotas seguían funcionando del mismo modo. El juego que cambió fue el que incluía a un muñeco específico, un oso de peluche que era de sus favoritos. Siempre que jugaba con ese oso, lo usaba como si fuera una especie de superhéroe, que arreglaba todos los problemas que en el juego salían y era una especie de oso con superpoderes o un superoso, no sé cómo llamarlo. Volaba, hacía cosas, era súper fuerte. A decir verdad, fue la niñera a la primera que le puse atención cuando me habló de este tema del oso, que empezó a hablar. Un día que llegué a casa le pregunté, como siempre hago, que cómo le había ido en el día. Ella me dijo que le había ido bien, pero que mi hijo le había comentado que el oso le decía cosas raras, que si yo sabía algo. Me saqué mucho de onda, me confundí porque la verdad no entendí nada. ¿Qué era eso de que el oso le hablaba? No tenía sentido. Así que le dije que lo platicaría con mi hijo, y mientras cenábamos, después de ordenar la casa, le pregunté por su oso parlanchín, y mi hijo se me quedó viendo y me dijo: «Me habla, mamá, es un nuevo superpoder, ya no solamente vuela y tiene superfuerza, ahora también habla, pero ya te lo había dicho». Le pregunté que cómo era eso, pero él me dijo que no lo sabía, que de repente el oso había empezado a decirle cosas, al igual que empezó a moverse. De repente empezó a ser fuerte. «Pues bueno, mamá, ahora habla, pero no mueve su boca porque no tiene músculos, mamá». Recuerdo que me dijo eso y yo sonreí. Él siempre ha sido muy inteligente. Así lo dejé, no le di mayor importancia. Tengo la costumbre de leer siempre que puedo temas que vayan de acuerdo a mi vida, y en esos días había leído libros sobre mujeres que viven una separación junto a sus hijos pequeños. Y había leído que era muy común que se sintieran solos y que recurrieran, por ejemplo, a amigos imaginarios, que también era común que rompieran sus rutinas, que cambiaran las cosas que hacían día a día, que hicieran cosas que normalmente no hacen. Así que decidí que el perfil de este comportamiento encajaba con esta explicación. No le di más importancia y le dije: «¡Wow! Es increíble, qué buen poder». Continué con mis asuntos, terminamos de cenar y nos fuimos a dormir. Sin embargo, las pláticas fueron evolucionando poco a poco. Mi hijo empezó a preguntarme cosas muy obscuras, de un tinte negro, cosas que no coincidían ni con su personalidad ni con su edad. Por ejemplo, me empezó a preguntar si era verdad que papá no lo quería, que su oso le decía que los días que papá no venía a verlo era porque esos días simplemente no lo quería ver, no le caía bien. O también, según mi hijo, el oso le dijo que yo odiaba a su papá, que no solo no lo quería, sino que lo odiaba. Mis libros no me habían preparado para estas cosas, así que quizás reaccioné mal, me enojé mucho y le dije que eso que él estaba diciendo eran cosas muy malas.
Le aclaré que él no debía hacerlo, no debía decir esas cosas. Le expliqué también que su padre lo amaba y que jamás debía dudar al respecto. Le aclaré cada cosa que él me dijo. Fueron varias que por respeto a ustedes mismos no entraré en detalles, pero les aseguro que no era algo normal en mi hijo. Yo no sé quién había puesto esas ideas ahí. Mi reacción al escuchar toda esta información metida en la cabeza de mi hijo, en su mente, fue simplemente arrebatarle el oso en un arranque de coraje. Quizás no fue la mejor reacción, lo sé, me disculpo, me puse de pie, metí la mano a la caja y tomé a aquel oso por un brazo, lo saqué y dije: este señor se va a ir, porque nadie en esta casa debe de decir esas cosas tan feas de los miembros de la familia. Mi hijo se le quedó viendo y me dijo: es una mala noticia, últimamente tiene muchos poderes. Recuerda que ya sabe volar, mucha fuerza y ahora también habla. Espero que puedas derrotarlo, mamá. Es fuerte. Me dijo esto, pero sin el menor asomo de tristeza o arrepentimiento. Yo pensé que pelearía por el oso, que iba a hacer un berrinche, pero no lo hizo. Simplemente me dejó retirarlo y él siguió como si nada. Puse el oso dentro del armario de la habitación, en la parte más alta. Ni siquiera se podía ver desde afuera. Imposible que mi hijo supiera dónde estaba, porque cuando yo lo guardé, mi hijo estaba en otro lado. Él no me había visto ponerlo ahí. Nadie podía saber dónde estaba. No se veía fácilmente. Estaba en lo más profundo del closet, en lo más alto. Ni siquiera la niñera podía saberlo, a menos que hubiera hurgado en mis cosas. Por eso me sorprendió muchísimo ver a mi hijo jugando con el oso cuando llegué al día siguiente. Me le quedé viendo a la niñera, sinceramente enojada, y la cuestioné al respecto, la abordé, la enfrenté, y ella me dijo que no sabía nada, que él lo estaba usando desde hacía rato, pero que ella no se lo había dado. De hecho no sabía ni que se lo había quitado. Le pregunté a mi hijo y él me dijo: el oso dice que no podrás ganarle, mamá. Sentí que me dio mucho coraje y le contesté: pues ya lo veremos, y lo levanté de mala gana otra vez, enojada. Con un jalón fuerte y lo llevé al closet de nuevo. Continuamos el final del día normalmente y nos fuimos a dormir. Pero por casualidad, ese día era el día anterior a mi día de descanso. Es decir, que el siguiente día yo no iría a trabajar, por lo que me podía dormir un poco más tarde. Mi hijo tenía su propia habitación, así que mis desvelos los usaba para poder leer un poco durante la noche. Era mi manera de divertirme. Sé que no se escucha muy divertido, pero créeme, es una terapia de sueño buenísima. Si ustedes tienen problemas de sueño, les recomiendo que se acuesten y lean un rato. Es como un masaje al cerebro, relaja tu mente. Pues estaba en esto cuando escuché ruidos, movimiento, un sonido extraño, un sonido con el que no estaba familiarizada, no lo reconocí. Nuestro pequeño departamento tenía 2 habitaciones, mi hijo estaba en el otro cuarto y yo estaba en el primero. Escuché esto y me puse de pie rápidamente para ir a revisar el cuarto de mi hijo. Me asomé a su cuarto y no vi nada fuera de lo común, todo oscuro, la luz de noche de siempre, todo normal. Pero amigos, cuando regresé a mi cuarto, pude ver al oso parado en el suelo de mi habitación, y no se paraba normalmente, era un oso de peluche. Puedo jurarlo, lo vi parado y justo cuando yo entré, el oso cayó al suelo, así como en la película esa de los juguetes, cuando los juguetes ven a los niños y se dejan caer. Ese oso estaba de pie y cuando me vio, o cuando yo lo vi, cayó al suelo. Sentí como la piel se me puso chinita y se me enfrió la sangre. Tomé una escoba y un recogedor y como si fuera un desecho de animal, un pedazo de popó, levanté al oso sin tocarlo, lo llevé al estacionamiento con mi brazo extendido, alejándolo con el recogedor lo más que podía de mí, y le prendí fuego con un encendedor ahí en el pavimento del estacionamiento. Me quedé viendo el fuego hasta que el oso se consumió en su totalidad. Le eché un poco de agua encima, de hecho, pisé las cenizas para asegurarme de no dejar algo encendido y volví a mi casa. Lo que había pasado, yo no sé qué fue. ¿Sería real o no? No lo sabía. También pudo haber sido mi mente, pero sabía que no quería volver a ver ese oso. El susto que me había dado era muy grande como para querer verlo de nuevo. Pasaron algunos días, yo no sabía cómo iba a responderle a mi hijo cuando me preguntara sobre su oso, porque no me gusta mentirle. No quería ni decir lo que vi, porque a pesar de que lo vi, bien pudo ser un producto de mi imaginación. Y era un oso muy especial para él. Y por Dios, yo había quemé uno de sus juguetes favoritos. Tampoco quería decirle que nomás simplemente había desaparecido. No tenía lógica y mi hijo es súper inteligente.
Así que decidí simplemente esperar y dejar que él mismo formulara sus preguntas, sus ideas, sus teorías, y que me cuestionara cuando él estuviera listo. Pasado unos días, cuando estábamos cenando, me dijo: «Mamá, solo quiero decirte que parece que no has ganado del todo». A pesar de que yo estaba esperando el tema de conversación, esa frase no era una de las que yo esperaba que se abriera, que se usara para abrir el tema, para comenzar a hablar de esto. Me dio mucho miedo que me dijera que su oso estaba de vuelta. De hecho, fue lo primero que se me ocurrió. Me puse un poco nerviosa, o simplemente me daba miedo verlo de nuevo entre sus juguetes. Esos tipo de cosas estaba analizado. O sea, yo estaba esperando que eso sucediera. Pero esta nueva variante de la conversación no la tenía planeada. Así que no dije nada y esperé. Solo me le quedé viendo a mi hijo. Él se sonrió, como sabiendo que yo estaba esperando sus palabras y él aumentar el suspenso y lo disfrutara. Y me dijo, antes de que se fuera, le dio sus poderes a otro de mis juguetes. Me dijo esto y se me quedó viendo muy pícaramente, sonriendo, como si de un juego se tratase. Le pregunté que a cuál otro juguete se refería y me dijo que yo debía averiguarlo, que eso le había dicho su nuevo superhéroe. De nuevo, caí en el pecado de no hacer caso a las palabras de mi hijo y creer que él simplemente estaba jugando conmigo, que intentaba inmiscuirme en alguna especie de treta. Así lo dejé. Solo creí que mi hijo quería continuar con algún juego que él pensaba que estaba ocurriendo. Así que no le tomé más importancia. Continuamos nuestros días de manera normal. La niñera, el trabajo, la cena. A veces mi esposo iba por mi hijo en las tardes, a veces todo el fin de semana. Hacía algún intento por hablar de reconciliación, pero todo era de acuerdo a nuestra nueva etapa, no había nada fuera de lo normal. Excepto porque un día todo se comenzó a alterar de nuevo. Era de noche, escuché ruidos nuevamente, pero esta vez puse más atención para poder identificarlos, y parecía que estaba escuchando una respiración a lo lejos, también una voz muy grave y también muy lejana. Era extraño. Me puse de pie y fui a la habitación de mi hijo. Mi hijo estaba dormido en su cama normalmente, y en un costado de su cama pude ver un muñeco de trapo que le había regalado cuando era bebé. Recuerdo que cuando lo miré allí tirado en el suelo, pude claramente recordar cuando mi amiga se lo regaló para su primer cumpleaños. Él no sabía ni cómo usarlo, pero mi hijo se hizo muy cercano a esta amiga mía, y ahora mi hijo guardaba ese muñeco más como mención honorífica a su amistad que como juguete, porque casi no lo usaba. Lo levanté, lo puse en su lugar, volví a revisar el departamento por si las dudas y me volví a acostar. Esa fue la primera de ese muñeco de trapo, pero no ligué los sonidos al muñeco de trapo. La segunda vez fue cuando mi hijo estaba fuera de casa. Su padre se lo había llevado desde un viernes y el plan era que regresara hasta el domingo. El viernes me dediqué a descansar, lo tomé para mí, y el sábado me dediqué a acomodar mi casa, a limpiar, a barrer, a levantar lo que no estuviera en su lugar. Quedó impecable, todo guardadito, pero de nuevo en la noche comencé a escuchar aquella respiración de hace unos días, la misma voz grave. No me asusté, pensé que simplemente se estaba repitiendo y yo no podía encontrar el origen. Así que me puse de pie muy despacio, tratando de no dejar de poner atención al sonido, concentrándome. Se escuchaba lejano, así que pensé que quizás era algo que estaba fuera del departamento. O quizás uno de los vecinos. Tenía yo 2 vecinos, uno por cada lado. Y recuerdo que pensé, sí, eso parece. Uno de los vecinos está roncando y hablando dormido. Estaba sola y ahora que el origen de los sonidos fue explicado, me dio mucha curiosidad. Quise levantarme a ver quién era el vecino roncador, así que sin quitarle la atención al sonido, lo seguí, me movía hacia un lado, se dejaba de escuchar, me movía hacia otro, se escuchaba más, y así fui jugando hasta encontrarlo. Sin darme cuenta, me encontré parada frente a la puerta de la habitación de mi hijo, y escuchando aún aquel sonido dentro, pero todavía lejano, muy distante. Pensé que si pegaba mi oreja a la pared por dentro del cuarto de mi hijo, escucharía más claramente, porque la pared de la habitación de mi hijo es conjunta con una de los vecinos. Casi estaba seguro que era ese, pero debía comprobarlo.
Abrí la puerta y justo en el momento de abrirla, exactamente cuando una pequeña abertura se pudo percibir, claramente escuché la respiración justo en mi oído, como si la respiración hubiera sucedido exactamente pegado a mi oreja, y las palabras también. Fueron palabras que no entendí, que parecían en otro idioma, un idioma que a lo mejor, si tuviera que dar una opinión, parecería árabe, un idioma antiguo, pero eran palabras que yo no pude entender, pero de igual modo muy fuerte, justo en mi oído, muy claras. Sentí mi mente como si me hubiera dado un bofetón de realidad. De repente me di cuenta que mi teoría estaba mal, que algo había ocurrido cerca de mí y yo no me había dado cuenta. Algo estaba ocurriendo cerca de mí, pero no sabía qué era. Toda mi conciencia y mi entendimiento se desplomaron y me quedé de pie en la puerta de esa habitación. Me sentí desorientada y sin saber qué hacer. Cuando miré alrededor pude ver que aquel muñeco de trapo estaba en la cama de mi hijo, encima, lo cual no podía ser posible. Yo personalmente había guardado ese muñeco ese mismo día. Yo misma lo puse en la caja de juguetes. Nadie había entrado a la casa. Yo había tendido la cama. No era posible que ese muñeco estuviera allí, pero allí estaba. Me acerqué al muñeco y recuerdo que mientras me acercaba toda mi piel se erizaba. Mi espalda, mis brazos, mis piernas. Y mis piernas, aparte de erizarse, también me querían flaquear. Sentía debilidad, pero no podía darme el lujo de desmayarme sola en el departamento. Por algún motivo quería tomar ese muñeco. Me quedé parada junto a la cama, viendo el muñeco, y en medio de la noche y sola le hablé. Le hablé al muñeco. ¿Por qué lo hice? No sé. No sé qué me pasó por la cabeza. Órale pues, no que muy bravo. Si tan fuerte eres, muévete, aquí frente a mí. Háblame. Amigos, el muñeco estaba sobre la cama, como si lo hubieran acomodado ahí. No había nadie más en el cuarto además de mí. La ventana estaba cerrada, no había viento ni afuera ni adentro. Solo estaba conmigo una pequeña luz de noche que siempre está encendida en esa habitación. El muñeco salió volando frente a mis ojos después de decir aquellas palabras. Así de la nada se elevó por los aires y salió volando para chocar contra una de las paredes y caer al suelo como si alguien lo hubiera aventado. Y escuché de nuevo unas palabras en mi oído, palabras muy parecidas a las que recién había escuchado, que tampoco entendí. Me llené de adrenalina, no lo pensé dos veces, levanté ese muñeco de igual modo que el anterior, lo saqué del departamento y lo llevé a quemar ahora hasta la banqueta, ya no en el estacionamiento, como si una especie de línea imaginaria fuera a hacer la diferencia, según yo lo saqué más lejos. Lo quemé en la banqueta, totalmente fuera del área de departamentos y del estacionamiento. Lo bueno que nadie pasó en esos momentos que me conociera, porque debía haber parecido una loca quemando un muñeco de trapo en la banqueta a mitad de la noche y vestida con pijamas. Me volví a meter en la cama y esa noche tardé muchísimo en poder dormirme. Me dejó muy pensativa todo este asunto. ¿Qué debía hacer si se repetía por tercera vez este fenómeno? Ya iban dos. ¿Qué debía decirle a mi hijo? ¿Cómo le explico lo que sucedió, lo que está sucediendo? En medio de estas cavilaciones y en algún punto de la noche me quedé dormida. Lo que recién les conté lo comencé diciéndoles: todo se comenzó a alterar de nuevo. Y quizás ustedes digan o puedan pensar, porque yo sé que son muy analíticos, van a decir: ¿por qué usaste la palabra todo? Si esto no tiene que ver con todo. Y esto tiene una connotación muy interesante que yo no entendí hasta después. Porque cuando este tipo de fenómenos te empiezan a ocurrir, se crea una desestabilidad en tu vida. Es como tener un chicle pegado en la suela de tu zapato. Ya no puedes caminar normal. Con cada paso sabes que eso está ahí, te molesta, te distrae. Ese sonido que pareciera insignificante inunda tu día a día. Si vas al trabajo, si vas al parque, si entras a un lugar sientes que vas a ensuciar el piso, es una sensación que llevas contigo a todos lados. Con estos fenómenos pasa igual. Empiezas a estar ausente de la rutina normal. No estás concentrado, estás distraído pensando en estas cosas. Los amigos se enojan porque piensan que no les estás poniendo atención, se te olvidan cosas que son importantes y puedes llegar a lastimar a personas. Es el inicio de un caos. Por eso es que la estabilidad emocional es muy importante. Nosotros debemos tener esto muy en cuenta. Y precisamente, una de las cosas que a mí me afectó fue el ciclo de sueño.
y esto se volvió una avalancha. Me preocupo, no duermo, no puedo desempeñarme correctamente, no puedo trabajar, no genero ingresos, me voy a pique. Es una bola de nieve que yo temía que pudiera suceder y crecer hasta el punto en que ya no pudiera controlarla. En estas ocasiones en que me encontraba despierta muy noche, me levanté y me paré en el marco de la puerta de mi hijo. Estaba yo pensando, viéndolo, tratando de inspirarme, y allí me quedé un buen rato, nomás observando a mi bebé, preguntándome qué camino debía de tomar para garantizar a él un bien, buscando el mejor camino para que él no sufriera. Ese es el deseo de casi todos los padres, y yo estaba en medio de la noche, parada, viéndolo, ahí en el marco de su puerta, observando a mi hijo. ¿Y saben qué? Vi algo que nunca, pero nunca he vuelto a ver, gracias a Dios. Fue algo sumamente horrible. Estaba mirando a mi hijo dormir, y entonces desvié mi mirada un poco hacia un lado. Quizás volteé a ver una silla o el closet, no lo sé. Solo sé que desvié la mirada, y con mi vista panorámica vi una sombra parada junto a mi hijo. Volví rápidamente la mirada, lo enfoqué y como si hubiera desaparecido, ya no la pude distinguir. No tengo que aclararles que me dio muchísimo miedo, porque estaba segura de lo que había visto. Pasaron unos segundos, me calmé, seguí yo ahí de pie, y cuando volví a desviar un poco la mirada, aquella figura, sombra o ser oscuro volvió a aparecer junto a mi hijo. De nuevo les digo que solo lo podía ver de reojo con mi vista panorámica, pero estaba allí. Esta vez no la intenté ver rápidamente, me concentré en verla de ese modo, de reojo, en ponerle atención sin enfocarlos. Pero poco a poco mi mirada se iba acercando, centrándose más en él. Poco a poco moví mi mirada y mi atención, hasta que con el paso de un minuto quizás pude enfocarlo bien. Pude acercar el foco de mi vista hasta la figura. Era una figura humana, pero hecha de humo. Podía ver que de sus hombros y cabeza salía una especie de humo o una energía, así como cuando la carretera está caliente y se ve como ese tipo de espejismo. Así salía desde su cuerpo, como si lo desprendiera. No sabría decirle si parecía hombre o mujer, porque no parecía tener tanto detalle en su cuerpo. Yo no podía creer lo que estaba viendo, y lo tenía frente a mí. Estaba parado de frente a mí, a un costado de la cama de mi hijo, y mi hijo estaba ahí acostado. Ya no estaba desapareciendo, permaneció sin moverse aun cuando pude verlo directamente. Todo mi ser estaba en alerta total. Sentía una tensión inmensa, pero soy una mujer racional también. Por supuesto que una parte de mí estaba analizando aquello que mis ojos tenían enfrente, y otra parte de mí se decía: es tu imaginación, tranquila, estás dormida, tienes sueño, hay media luz, es de noche. Estaba entre esta pelea de los dos yos, cuando unos segunditos después se mueve esa cosa. Básicamente hizo dos movimientos que aún en mis pesadillas puedo ver claramente. Fueron dos movimientos horribles. Primero, se agachó como se agacharía usted o yo. Era una figura sumamente delgada, casi atlética. Estiró su brazo al suelo y levantó un muñeco de Iron Man de mi hijo. Nunca voy a olvidar ninguno de estos juguetes. Yo no me había percatado que ese muñeco estaba en el suelo, a un lado de la cama de mi hijo. Estaba a los pies de esa cosa. Esa cosa lo levantó y lo puso sobre el pecho de mi hijo. Y el segundo movimiento fue después de dejar el muñeco. Acercó su cara a la de mi bebé y escuché aquel idioma desconocido. Le dijo algo a mi hijo, se puso muy cerca de su cara y luego se enderezó y le tocó el cabello a mi pequeño. Recuerdo los cabellos de mi hijo moverse, yo los vi mientras eso le tocaba el cabello, sus manos como de humo mezclados con los cabellos de mi bebé. Recuerdo a esa cosa enderezarse y luego dar unos pasos hacia atrás y perderse en la noche o en la pared, no lo recuerdo con exactitud. De nuevo me puse muy mal, sentí que me desmayaba. Tomé fuerzas no sé de donde pude, me acerqué a mi hijo, lo levanté en brazos cuidadosamente y lo saqué del departamento. Lo subí al carro lo más tranquilamente que pude para no despertarlo, y antes de arrancar el carro pensé: ¿a dónde voy a ir? No sabía el destino y como no lo encontré en esos momentos solo arranqué, y entonces, entre dormido, mi bebé me dijo: ¿ahora sí lo encontraste de verdad, mamá? Me dijo que ya lo descubriste.
Sentí como mi alma se salía de mi cuerpo, solté un llanto ahogado. Allí en el asiento de mi auto encendido manejando en mitad de la noche, lloré lo más bajito que pude. No quería que mi pequeño se despertara y tener que explicarle algo que ni yo misma entendía. Puse el automóvil en movimiento y manejé toda la noche. Esa fue la noche más larga y horrible de mi vida. A la mañana siguiente me dispuse a buscar una casa en renta. No iba a volver al departamento por nada. Todo había comenzado allí, así que lo único que quería era que nos fuéramos. Para mi entendimiento, allí iba a terminar todo. Esta vez no fui nada quisquillosa. Abrí Facebook en mi celular y agarré la primer casa, la más económica que encontré. Esta casa estaba en una colonia de no muy buena reputación, pero no me importó nada, simplemente quería salir de ahí. La agarré porque me dejaron meterme ese mismo día. Tenía una cochera y un patio pequeño, era más de lo que necesitaba en ese momento. Pasé días enteros sin dormir bien, sin saber a qué hora cerraba un poco mis ojos. A veces era en el trabajo, a veces era en la casa. Me llegué de hecho a quedar dormida manejando. En varias ocasiones estuve a punto de chocar. Fueron días muy difíciles, muy cansados. Retomé un hábito que hace mucho había dejado y por las noches empecé a fumar. El cigarrillo me ayudaba a mantenerme despierta. Estaba constantemente vigilando por las noches a mi bebé. Un día en la mañana, cuando mi hábito sobrepasó la línea de los horarios y el cigarrillo también era de mañana temprano, antes de salir para mi trabajo, al que ahora me acompañaba mi hijo, ya no lo dejaba solo porque la niñera no nos quiso acompañar hacia este nuevo lugar, un ángel llegó a mi casa y me preguntó si no tenía trabajo para ella. No sé dónde tenía yo la cabeza porque fue algo muy arriesgado. El mismo día que esa señora se presentó conmigo, ese mismo día le pedí que se cuidar al niño. Les digo que en esos días estaba fulminada, mi mente no funcionaba para nada, estaba totalmente fuera de mí, desgarrada mentalmente. Entiendo si me dicen que fui imprudente, pero estaba cansada. Cualquier lazo me iba a servir como salvavidas. Sin embargo, las cosas suceden por una razón, dice una frase muy conocida. La señora dijo que con mucho gusto se quedaba ese mismo día. Se volvió a presentar y me dijo que vivía por allí cerca, que podía preguntar a quien quisiera por ella, que todos la conocían. Pero en esos momentos yo no quería ir a conseguir su reputación, no quería cosas que hacer, quería soluciones, y aquella señora se presentó frente a mí como una solución, así que la tomé. La llamaremos Hortensia. Estuvo un tiempo pasando el día con mi hijo en mi casa y nos llegó a conocer muy bien. Hortensia es ese ángel que se acercó ese día. Ella cuidaba muy bien a mi hijo, rápidamente se encariñaron los dos, me ayudaba con la limpieza, muchas veces cocinaba sin que yo le pidiera que lo hiciera. Pero un día en la noche, después de despedirnos y que ella salió de la casa, escuché que llamaron a mi puerta. Y era Hortensia de nuevo, se había regresado. Yo dije, bueno, pues quizás se le olvidó algo, y ella me dijo, quiero hablar con usted, señora, ¿puedo pasar? Yo pensé que seguramente estaba tomando valor para hablar sobre algún aumento. Ese día casualmente yo le acababa de pagar, pero dije yo, ¿por qué hace tanto drama? Yo no tendría objeción alguna. Ella es la persona que después de mi hijo en esos días más amaba. Su presencia tranquilizó mucho mi vida. La casa era otra desde que ella llegó. Ella podía quedarse a vivir con nosotros si quería. Ella me habló que desde chica tenía el don de ver seres de energía, fantasmas, demonios, espíritus chocarreros, todas esas cosas ella lo podía ver, y ella había visto que a mi hijo lo seguía muy de cerca un demonio, y que además parecía que se tenían confianza mutuamente. En esta casa tenía la ventaja que solo había un cuarto, así que yo dormía con mi hijo para velarlo. Entonces a veces me despertaba en la noche y lo miraba a los alrededores y me volvía a dormir. Era mucho más fácil que si mi hijo durmiera en otro lado. Hortensia me dijo que ella había mantenido a raya a esa cosa desde hacía un tiempo, que había sacado a ese ser de la casa, pensando que quizás era un ser que simplemente entró y iba a volver a salir, que su presencia ahí era un accidente. Pero me dijo que con el tiempo se dio cuenta que no. Lo empezó a ver asomándose por las ventanas, por las puertas, que rondaba a mi bebé como un buitre rondaría a un cadáver. Y entonces entendí por qué estaba empezando a recobrar mi energía. No era porque Hortensia me ayudaba a cuidar a mi hijo durante el día y a veces me cocinaba,
sino porque ella estaba echando aquello de nuestras vidas. Hortensia me pidió muy humildemente que la disculpara porque no había dicho nada de lo que ella había estado haciendo, pero así fue porque pensaba que no tenía nada que ver con nosotros. También me aclaró que el niño no había participado en nada ni había hablado con ella para nada, le podía preguntar. Pero luego se dio cuenta que sí era un asunto personal contra mi hijo. Me explicó que podíamos hacer un trabajo para que el niño estuviera protegido en el futuro, a pesar de que tendría que estar atenta yo permanentemente y después mi hijo cuando él creciera, él podía estar protegido en estos días. Les acabo de resumir horas de plática, horas de estar hablando con Hortensia sentadas ahí en la cocina, pero para este punto yo ya estaba en llanto. Hablamos sobre lo que ese demonio se había sentido atraído cuando yo estaba tan triste por mi separación. Se acercó a mí, pero al estar cerca de mí, vio a mi hijo. La inocencia de mi hijo lo sedujo y lo quería para él, para alimentarse de él, para hacerle daño. Así que yo me sentí culpable de todo lo que nos había estado pasando. Hortensia me aseguró que no quería dinero, que no le dijera a nadie, que no había problema que esto permaneciera en secreto, que casi nadie sabía de su don y así lo prefería ella, pero que ella quería ayudar a mi hijo, se había encariñado mucho con él, así que acordamos que el fin de semana sería un buen momento para empezar con esto. Fue un evento, un ritual muy fuerte. Las experiencias que vivimos ese día me marcaron para siempre, además de que encontrar a alguien que entendiera lo que estábamos pasando era muy importante para mí. Alguien que me explicara por qué yo veía esas cosas, por qué no sucedían esas cosas. Porque hasta hoy solo yo había visto esos fenómenos. No quería creerlo, pero por supuesto que por ahí de vez en cuando pasaba la idea por mi cabeza de que yo me estuviera volviendo loca. El fin de semana Hortensia llegó a casa con una bolsa en su hombro, de donde sacó hierbas, imágenes religiosas, rosarios, varias cosas nada fuera de lo común, y las acomodó por toda la casa. Estuvimos mucho tiempo rezando. Entonces le pidió a mi hijo sentarse en un sillón y a mí me arrodilló frente a él. Me dijo que iba a haber pelea por mi hijo, que no lo dudara, pero que el amor de madre es muy fuerte, es algo de lo más fuerte que hay en este universo, así que llegado el momento, yo debía de pelear por mi hijo con aquel ser. Me pidió rezar con mucha fe mientras ella protegía la casa. Una vez protegida, protegeremos al niño. Si lo hacíamos al revés, esa cosa podía entrar y dar más pelea todavía. Pues hasta aquí todo parecía controlado. Parecía que no era nada del otro mundo, así que yo me arrodillé frente a mi hijo, le tomé una de sus manos y empecé a rezar. Hortensia empezó a quemar hierbas y a caminar por la casa, a poner una imagen aquí, otra allá, a rezar en todas las habitaciones. Me llamó mucho la atención que se concentraba mucho en las esquinas de la casa. Allí pasaba más tiempo con las ramas quemándose. El último lugar por el que anduvo fue la sala, que era donde estábamos mi hijo y yo, y era la que tenía la entrada principal a la casa. Por decirlo de algún modo, caminó desde dentro de la casa, desde lo más profundo hacia afuera. Pero cuando llegó a la sala y empezó a rociar a mi hijo con agua bendita, a pasarle estas hierbas con humo, todo se salió de control. La puerta empezó a sonar como si algo le estuviera golpeando fuertemente, no llamando a la puerta fuerte, no, sino siendo golpeada. Eran unos trancazos fuertísimos, pum, pum, pum. Me asustaron los golpes, no porque fuera algo paranormal, fueron los golpes los que me asustaron, pero cuando Hortensia me dijo, es él, no le hagas caso, te quiere distraer, yo sentí que el sillón donde estaba mi hijo empezó a moverse solo hacia un lado, luego hacia otro, empezó como si estuviera temblando. Primero pensé que estaba temblando, luego me di cuenta que era solo el sillón. Allí sí me asusté. De repente se detenía, de repente empezaban los ruidos, la puerta, el sillón, los muebles se movían como si alguien los arrastrara. Y entonces Hortensia me dijo, ya se ha dado cuenta que le queremos quitar al niño, sé fuerte. La mano de mi hijo en algún punto se empezó a poner súper caliente. De hecho la tuve que soltar, no porque me quemara o no aguantara, sino para poder preguntarle si estaba bien. Le toqué su frente, lo sentí, se me hizo muy caliente. Entonces empecé a escuchar la respiración, la misma respiración, y las palabras en aquel idioma antiguo, pero esta vez venían desde mi hijo. Él tenía sus ojos cerrados y decía aquellas palabras horribles que yo no podía entender.
La respiración era algo totalmente irreal porque veías a aquel pequeñín chiquito que yo conozco de toda su vida, desde el primer minuto de su nacimiento, y la respiración se podía escuchar como si fuera un ser gigantesco, casi como un bufido, y diciendo en una voz sumamente grave aquellas palabras. Intenté abrazarlo primero, pero él mismo no me lo permitió. Me hizo a un lado con una fuerza impresionante. Intenté cargarlo a la fuerza para llevarlo, pero pesaba, nada que ver con su peso normal. Nada que ver con su peso normal. Hortensia no había visto que yo me había levantado de donde ella me había dejado. Ella estaba haciendo otras cosas en otro lugar de la sala. Cuando escuchó la voz de mi hijo y la respiración, ella volvió y me vio que había soltado la mano de mi hijo y que intentaba cargarlo. «No», me gritó, «haz lo que te pedí, por favor, debemos ganar esto. Es una pelea de un solo round». Escuchar aquello me trajo de nuevo a la realidad, porque yo estaba casi en pánico. Vi la cara de mi hijo con sus ojos cerrados, pero en su cara se podía ver que estaba sufriendo, y entonces entendí que mi hijo necesitaba mi ayuda. Justo en ese momento, más que nunca. Empecé a gritar los rezos con mucha fuerza, empecé a gritarle a la cara de mi hijo, pero para que esa cosa, otra cosa, lo que sea ese demonio me escuchara. «No te lo vas a llevar, aléjate de nosotros». Cosas por el estilo. No lo tengo muy claro porque simplemente me dejé llevar por el momento, estaba como en un estado de hipnosis. En algún punto cerré mis ojos y con la garganta totalmente irritada por estar gritando, empecé a rezar de nuevo. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero Hortensia puso una mano sobre mi hombro, me dijo que ya estaba hecho y que había salido bien, que no era permanente como habíamos hablado, pero por un tiempo podíamos estar tranquilos. Cuando abrí mis ojos, mi hijo estaba dormido en el sofá, tendido, y yo sentí entonces el cansancio más grande que he sentido en mi vida. Me recosté sobre su vientre, me quedé dormida y Hortensia cerró la puerta al salir. Cuando desperté me encontraba junto a mi hijo, en la misma posición. Lo levanté y lo llevé a la habitación. Lo puse cuidadosamente sobre la cama y yo me recosté a su lado. Dormimos de nuevo, despertamos hasta muy tarde el domingo. El lunes llegó Hortensia como siempre, a la misma hora, siempre responsable, siempre fiel. Me preguntó por mi descanso y le dije que había sido una bendición igual que ella el poder dormir. Se les nota a los dos en la cara, nos dijo y nos miró mientras nos lanzaba una sonrisa. Desde ese día tenemos por costumbre hacer cada cierto tiempo un ritual parecido. Mi hijo no recuerda nada del primer ritual, mejor así. Solo recuerda los que le siguieron. Él dice que no cree en nada de esto y que solo lo hace por darme gusto, pero se ha vuelto sumamente perceptivo y espiritual. Siento que aquel ritual y aquella experiencia desató alguna habilidad dentro de él. Hortensia no me ha dicho nada, pero sé que algo ve en mi hijo y espero que con el tiempo me lo diga. Sí, así es. Sí, así es. Gracias por acompañarme hasta este punto del video. Espero que hayas disfrutado de este relato. Me presento de nuevo, mi nombre es Grillo Villegas. Así me puedes encontrar en mis redes sociales. Y quiero recordarte que tenemos un grupo de Facebook llamado La Orilla del Miedo, también una página y un perfil de TikTok con el mismo nombre. En Spotify también tenemos el mismo nombre. Somos un programa muy fácil de ubicar. Si conocen a alguien que le pueda interesar el contenido, compártanselo. Esto ayuda muchísimo a que el proyecto siga creciendo. Y bueno, ¿qué les ha parecido esta historia? A mí me gustó mucho personalmente. Y si me lo permiten, pasaré a mandar saludos a las personas que han comentado nuestros videos. Comenzaremos con Lina Araque. Espero que esté pronunciando bien tu apellido, Lina. Te enviamos un saludo. Hasta California, a quien también tenemos allá a Fabi Jiménez y Casey Dalton. Ellas no se pierden un episodio de La Orilla del Miedo. Nuestros más sinceros saludos y les enviamos un abrazo. Al igual que María Elena Castro, quien nos escucha en Puebla, y Jenny Esteves desde Ciudad de México. Un saludo y un abrazo para ustedes, queridas amigas. Elber Pacheco también es un seguidor de nuestros relatos y nos encanta poder saludarte en los comentarios en cada semana, amigo. José Alonso Perusquía, Celina Moraes, Anabel, les enviamos un saludo. También a nuestro amigo Daniel Arce, esperamos que te recuperes pronto.
Para la Guille, que sabemos que nos escucha también cada semana, y para mi hermano Fernando Villegas. A todos ellos y a ti que nos escuchas cada semana, o si es tu primera vez, te agradecemos muchísimo tu apoyo. Queremos invitarte dentro de 7 días más a que nos acompañes aquí en La Orilla del Miedo.